Yo siempre creí que denunciar un robo era solo un trámite burocrático. Un momento de vulnerabilidad que se disuelve en papeles y promesas vacías. Hasta que esa noche, en mi apartamento de Toledo, el agente que tocó la puerta no solo tomó mi declaración, me tomó a mí. Entero, sin permiso. Y me dejó roto en pedazos que aún no sé cómo recomponer. Y lo peor no fue el robo de mi reloj de oro. Herencia de mi abuelo, fue darme cuenta de que, en el fondo, yo lo había estado esperando toda mi vida. El timbre sonó como un disparo en la quietud de la noche toledana, rompiendo el silencio que yo mismo había tejido alrededor de mi soledad. Eran las 2 de la madrugada. Y el corazón me latía con la fuerza de un tambor de Semana Santa. Ese eco distante de procesiones que recorren las calles angostas de esta ciudad de piedra y secretos. Acababa de descubrir que alguien había forzado la cerradura de mi piso en el barrio de la Judería, el cajón de la mesita de noche revuelto. El reloj de bolsillo desaparecido, ese que mi abuelo me legó antes de que el cáncer se lo llevara. Grabado con las iniciales AR, que ahora me parecían una burla cruel. Llamé a la policía con manos temblorosas. La voz quebrada por el pánico que siempre acecha en los márgenes de mi existencia. Me llamo Alberto Ruiz. Tengo 32 años. Y vivo en Toledo porque aquí nací. Crecí y aprendí a esconder partes de mí mismo bajo capas de normalidad. Soy profesor de historia en un instituto público. De esos donde los chavales te miran con ojos que juzgan sin palabras. Y yo les hablo de reyes católicos y conversos como si no supiera lo que es ser un extraño en tu propia piel. Mi vida es un tapiz de rutinas, clases por la mañana. Cafés solitarios en la plaza de Zocodover por la tarde. Y noches en las que el vacío de mi cama se convierte en un espejo implacable. No tengo pareja. No desde que Iván, mi Iván. El que fue todo y nada, se fue hace 3 años. Dejándome con un adiós que aún quema como el sol de julio en las murallas alcazarescas. Iván era mi secreto. Mi pecado y mi salvación. Lo conocí en una noche de lluvia torrencial. En un bar cutre de Santa Cruz. Donde el humo de los cigarros se mezclaba con el aroma a vino tinto y a cuerpos sudorosos. Él, con su risa ronca y sus ojos verdes que parecían tallados en esmeraldas del Tajo. Era el tipo de hombre que hace que el mundo se detenga. Trabajaba como mecánico en un taller cerca del puente de San Martín. Con manos callosas que olían a aceite y a promesas. Nuestra historia empezó con un roce accidental en la barra, su brazo rozando el mío. Una disculpa que se convirtió en una invitación. Y terminó en mi cama. Donde el deseo nos devoró como un incendio forestal en la Sierra de Gredos. Pero Iván era heterosexual. O eso se repetía a sí mismo cada vez que el pánico lo asaltaba después de nuestras noches robadas. Esto no soy yo. Alberto. Me decía. Con la voz ahogada en lágrimas. Mientras se vestía a toda prisa al amanecer. Es solo un error. No se lo cuentes a nadie. Yo lo amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Un amor que me hacía tragar el veneno de su negación una y otra vez. Por él. Me convertí en un experto en silencios, mentiras a mis padres. Que viven en un pueblo cercano y sueñan con nietos que nunca llegarán, evasivas a mis colegas. Que bromean sobre mi soltería eterna sin sospechar el abismo que se abre bajo mis pies. En Toledo. Ciudad de 3 culturas donde los fantasmas de la Inquisición aún susurran en las sinagogas convertidas en iglesias. Ser gay es como llevar una cruz invisible, la llevas con dignidad. Pero sabes que un tropiezo y te queman vivo en la plaza pública. Así que soportaba. Callaba. Y en las noches como esta. Cuando el robo me dejó expuesto. Solo podía aferrarme a la ilusión de que el sistema, ese policía anónimo al otro lado del teléfono, me protegería de algo.
Aunque fuera solo de ladrones comunes. La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Y allí estaba él, alto. Fornido. Con el uniforme azul marino que se ceñía a sus hombros como una segunda piel. Buenas noches. Señor Ruiz. Soy el agente López. Del cuerpo local. ¿El robo? Su voz era grave. Con ese acento manchego que arrastra las R's como grava bajo las botas. Me tendió la mano. Y cuando la estreché, sentí un pulso eléctrico que me recorrió el brazo. Un recordatorio cruel de lo que Iván me había enseñado a anhelar y temer. Entró sin esperar invitación. Sus ojos escaneando el salón desordenado, los libros de historia apilados en el suelo. La foto de mi abuelo en la repisa, el mismo que me había dado el reloj robado. Y yo. De pie en medio. Con una bata raída que apenas ocultaba mi vulnerabilidad. Cuénteme todo. Desde el principio. Dijo. Sacando un bloc de notas con movimientos precisos. Como si cada gesto fuera una orden. Me senté en el sofá. Las piernas flojas. Y le hablé del ruido que me había despertado, un crujido en la ventana. Como uñas arañando el cristal. De cómo corrí al dormitorio y vi el cajón abierto. El vacío donde debería estar el reloj. Él anotaba. Asintiendo. Pero sus ojos no se apartaban de mí, me miraban con una intensidad que no era profesional. Sino algo más profundo. Más hambriento. ¿Vive solo? ¿Señor Ruiz? Preguntó. Y en su tono había un matiz que me hizo tragar saliva. Sí. Respondí. Y el peso de esa palabra me aplastó como las murallas de la ciudad en una tormenta. Mientras inspeccionaba la cerradura forzada. Con una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas. Hablamos. O mejor dicho. Yo hablé. Y él escuchó con esa paciencia de quien ha visto demasiadas miserias humanas. Le conté sobre mi trabajo. Sobre cómo Toledo me asfixia a veces con su belleza pétrea. Sobre el abuelo que me crió tras la muerte de mi madre en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. Era un hombre recto. Como estas calles. Dije. Señalando la ventana que daba al laberinto medieval. Él sonrió. Una curva leve en sus labios que iluminó la habitación más que la lámpara de pie. Yo también perdí a alguien joven. Mi hermano. En un incendio. Te hace duro. ¿Verdad? Te obliga a fingir que todo está bien. Su nombre era Javier López. 35 años. Soltero. Con una cicatriz fina en la mandíbula que le daba un aire de guerrero antiguo. Como los caballeros que custodiaban el alcázar. No sé cómo pasó. Pero de repente estábamos sentados en la cocina. Con una botella de vino que saqué del armario, un tinto de la tierra. Áspero como la vida en Castilla. Y el bloc olvidado en la mesa. No debería. Murmuró cuando le serví una copa. Pero bebió. Y sus ojos se suavizaron. Revelando grietas en la armadura del uniforme. Hablamos de Toledo de noche. De cómo la ciudad se transforma en un laberinto de sombras donde los secretos prosperan. De cómo los hombres como nosotros, solitarios, marcados, encontramos refugio en las grietas de la piedra. El reloj marcaba las 4 cuando el vino nos soltó la lengua. A veces. Este trabajo me hace odiar a la gente. Confesó. Girando la copa en sus dedos grandes. Llegas a un hogar roto. Ves el miedo en los ojos de alguien. Y sabes que no puedes arreglar nada. Solo.
¿Acompañas? Sus palabras me tocaron como un roce prohibido. Y por un instante vi en él un eco de Iván, el mismo conflicto interno. La misma hambre reprimida. Me levanté para rellenar las copas. Y cuando volví, su mano rozó la mía, accidental. O eso quise creer. El aire se cargó de electricidad. Como antes de una tormenta sobre el Tajo. Y supe que la noche no había terminado con el robo. La tensión creció como la marea del río que serpentea bajo los puentes de Toledo. Lenta pero inexorable. Arrastrando todo a su paso. Javier se inclinó hacia adelante. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa. Y en ese contacto fugaz sentí el mundo inclinarse. «Perdona», murmuró. Pero no se apartó, al contrario. Sus ojos se clavaron en los míos con una pregunta muda que yo conocía demasiado bien. Mi cuerpo traicionero respondió antes que mi mente, el pulso acelerado. La boca seca. El recuerdo de las manos de Iván sobre mi piel. Ásperas y urgentes. «¿Qué haces aquí todavía?», le pregunté. Mi voz un hilo tembloroso. Sabiendo que la respuesta no sería sobre el informe policial. «No lo sé», admitió. Y en su confesión había una honestidad cruda. Como el vino que nos emborrachaba. Debería irme. Redactar el papeleo en la comisaría. Pero hay algo en ti, Alberto. Esa forma de mirarme. Como si me vieras de verdad. No solo el uniforme. Sus palabras me desarmaron. Porque eran las mismas que yo le había dicho a Iván una vez. En una noche de confidencias robadas. Antes de que el miedo lo convirtiera en un extraño. Me levanté. Fingiendo buscar algo en el fregadero. Pero él me siguió. Su presencia llenando la cocina estrecha como el calor de un horno de panadería en la mañana. Cuando se giró para irse, o eso creí. Su mano se posó en mi hombro. Un peso que me ancló al suelo. «¿Espera?», dije. Y la palabra salió como un ruego. Nos quedamos así. Inmóviles. El tic-tac del reloj de pared marcando el pulso de lo inevitable. Entonces, sin más preámbulos, me besó, un beso feroz. Hambriento. Que sabía a vino y a arrepentimiento. Sus labios eran firmes. Su barba incipiente raspando mi piel como lija. Y por un momento, el mundo se redujo a eso, a su lengua explorando la mía. A sus manos enredándose en mi cabello. A la urgencia que nos devoraba como el fuego que una vez se llevó a su hermano. Caímos en el sofá del salón. Un torbellino de ropa arrancada y respiraciones entrecortadas. Su uniforme se desabrochó con dedos torpes. Revelando un pecho ancho marcado por cicatrices de quemaduras, recuerdos de ese incendio que lo había endurecido. «No pares», jadeé cuando sus labios bajaron por mi cuello. Trazando un camino de fuego que me hacía arquearme contra él. Era como si el robo hubiera sido solo un pretexto. Una grieta en mi armadura que permitió que este hombre, este policía, este desconocido, entrara y reclamara lo que Iván había dejado vacío. Sus manos, entrenadas para empuñar armas, me exploraban con una ternura brutal. Arrancándome gemidos que resonaban en las paredes centenarias como ecos de amantes prohibidos de épocas pasadas. Pero en medio del éxtasis, el fantasma de Iván se coló, su voz susurrando, «Esto no soy yo», mientras Javier me penetraba con una lentitud agonizante. Sus ojos cerrados como si rezara. Me aferré a sus hombros, clavando las uñas en su piel, tratando de ahuyentar el recuerdo. Pero el placer se mezclaba con el dolor,
Un cóctel amargo que me dejaba temblando. Dime que lo quieres. Murmuró él contra mi oído. Y yo lo dije, lo grité. Porque en ese momento lo necesitaba más que el aire. Terminamos exhaustos. Entrelazados en el sofá. Su cabeza en mi pecho mientras el alba empezaba a filtrarse por las rendijas de las persianas. Despertamos con el sol alto. La luz cruda de Toledo iluminando el desorden, el bloc de notas tirado. La botella vacía. Nuestras ropas desperdigadas como evidencia de un crimen. Javier se vistió en silencio. El uniforme volviendo a ceñirse como una coraza. Y yo lo observé desde la cama. El corazón en un puño. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Mi voz ronca por la noche. Él se pasó la mano por el cabello. Evitando mis ojos. ¿Esto? Fue un error. Un momento de debilidad. Tengo que irme. Alberto. El informe lo enviaré por correo. Sus palabras fueron como un puñetazo. Un eco exacto de las de Iván. Y sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Lo acompañé a la puerta. El pasillo angosto amplificando el silencio entre nosotros. No fue un error. Insistí. Tocando su brazo. Pero él se zafó con gentileza. ¿Para mí? Sí lo es. Tengo una vida. Una reputación. En esta ciudad. Un hombre como yo no puede. No terminó la frase, solo un beso rápido en la frente. Como un padre despidiendo a un hijo. ¿Y se fue? Dejando el eco de sus botas en las escaleras. Me quedé allí. Desnudo y expuesto. El robo del reloj ahora pareciendo insignificante comparado con el que acababa de sufrir en el alma. Los días siguientes fueron un borrón de rutina fingida. En el instituto. Corregía exámenes de historia medieval con manos que aún temblaban. Recordando el tacto de Javier en lugar de las fechas de batallas. Por las noches. Caminaba por el Tajo. El río murmurando secretos que yo no podía confesar. Y el peso de dos rechazos, Iván y ahora él, me hundía como plomo. Llamé a emergencias de nuevo. No por otro robo. Sino para preguntar por el informe. Pero la recepcionista solo balbuceó excusas. Sabía que Javier lo había enterrado. Como enterraba su propia verdad. La densa niebla de la represión se instaló en mí. Un veneno lento que me hacía cuestionar cada mirada en la calle. Cada roce accidental en el mercado de La Vega. Mis padres vinieron de visita un fin de semana. Trayendo empanadas y preguntas inocentes sobre mi vida sentimental. Alberto. Hijo. ¿No hay nadie especial? Dijo mi madre. Con ojos que brillaban de esperanza materna. Sonreí. Mintiendo con facilidad practicada, estoy bien solo. Mamá. El trabajo me absorbe. Pero por dentro. Gritaba, ¿cuánto más puedo soportar esta farsa? ¿Cuántas noches más de deseo reprimido antes de que explote? En el trabajo. Un colega, Pedro. El de matemáticas. Con su bigote ridículo, bromeó sobre el profesor misterioso durante el café. Y sentí el rubor subir como bilis. Déjalo. Pedro. Respondí. Pero él insistió. Con esa jovialidad que enmascara la curiosidad morbosa. Toledo es pequeña, los rumores viajan más rápido que el viento del Guadarrama. ¿Y yo? Alberto Ruiz. El hijo obediente. El profesor devoto.
Me sentía como un converso en la España de los Reyes Católicos, fingiendo fe en un Dios que no era el mío. Esperando la hoguera. Una semana después. El destino, o la maldición, golpeó de nuevo. Recibí una llamada de la comisaría, señor Ruiz. El agente López quiere reunirse para cerrar el caso. ¿Mañana a las 8? Mi pulso se aceleró. Un traidor. Era una trampa. Una disculpa. ¿O solo burocracia? Fui. Por supuesto. Con el estómago revuelto. Al café junto a la puerta de bisagra. Donde el aroma a churros se mezclaba con el de mi ansiedad. Javier llegó puntual. Sin uniforme. En vaqueros y chaqueta de cuero que lo hacía parecer un forajido moderno. Alberto. Dijo. Sentándose frente a mí. Y en su voz había un temblor que no esperaba. Hablamos del robo primero, lo investigamos. Pero no hay pistas. Pero pronto el velo cayó. No dejo de pensar en esa noche. Confesó. Removiendo el café con furia contenida. Me aterra. Pero. Me llama. ¿Qué me has hecho? Sus ojos. Esos ojos que me habían devorado. Ahora suplicaban. ¿Y yo? Idiota. Extendí la mano sobre la mesa. Rozando la suya. No te he hecho nada que no quisieras. Susurré. Salimos de allí caminando por las murallas. El sol de octubre calentando la piedra. Y terminamos en mi piso otra vez. Donde el deseo nos reclamó con menos culpa. Pero igual de intenso. Esta vez. Fue diferente, Javier se quedó hasta el mediodía. Durmiendo a mi lado con un brazo posesivo alrededor de mi cintura. Despertamos con besos perezosos. Risas compartidas sobre tonterías, el sabor del café en su boca. El desorden de las sábanas. Podríamos intentarlo. Propuso. Trazando círculos en mi pecho con el dedo. ¿En secreto? Por ahora. Acepté. Porque el hambre de conexión era más fuerte que la sabiduría. Y en las semanas siguientes. Nos vimos a hurtadillas, citas en moteles de las afueras. Paseos nocturnos por el circo romano donde nadie nos reconocía. Noches en mi cama donde él se despojaba del uniforme y del miedo. Al menos por unas horas. Pero el idilio era frágil como el cristal de la catedral. Y las grietas aparecían en los detalles, sus llamadas cortadas cuando alguien entraba en la habitación. Sus excusas para no quedarse los fines de semana, turnos dobles. Ya sabes. Yo lo perdonaba todo. Tragando el amargor como si fuera medicina. Porque en sus brazos encontraba ecos de Iván que calmaban el vacío. Hablábamos de todo y de nada, de su infancia en un pueblo de La Mancha. Donde el machismo era tan duro como el pan del gazpacho manchego, de mi abuelo. Que sospechaba mi diferencia pero nunca lo dijo. Solo me dejó el reloj como talismán. Eres valiente. Me decía Javier. Y yo creía que lo era. Ignorando cómo cada secreto me erosionaba como el tajo a las rocas. Hasta que la presión se acumuló. Invisible pero aplastante. En el instituto. Noté miradas, un alumno susurrando maricón en el pasillo. Pedro con sonrisas demasiado amplias. ¿Habían visto algo? ¿O era paranoia? ¿El viejo compañero de mi soledad? Javier. Por su parte. Se volvía distante, mi compañero en la comisaría preguntó por qué llegó tarde. Tuve que mentir. Sus palabras me herían como navajas. Recordándome que nuestro amor era un delito en potencia.
Un escándalo que arruinaría su carrera y mi reputación en esta ciudad donde el honor aún pesa más que la verdad. Una noche. Después de hacer el amor con una urgencia desesperada, Javier se sentó en el borde de la cama, fumando un cigarro que olía a culpa. No puedo seguir así. Alberto. Mi familia. Mi padre es de los viejos. De los que creen que los gays son pecado. Si se enteran. No terminó. Pero el mensaje era claro, yo era el precio de su normalidad. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y él las secó con besos. Prometiendo mañana será diferente. Pero el mañana traía solo más silencios. Más ausencias. Y yo. En mi jaula de piedra toledana. Empezaba a asfixiarme. La rutina de nuestro romance clandestino se convirtió en una cadena que me ataba cada vez más fuerte. Un yugo invisible que me hacía caminar por las calles de Toledo con la cabeza gacha, evitando las miradas de los vecinos que chismorreaban en las plazas. Cada encuentro con Javier era un bálsamo efímero, su cuerpo contra el mío en la penumbra de mi dormitorio. Sus susurros roncos prometiendo eternidad mientras el placer nos unía. Pero al amanecer, la realidad regresaba como un mazazo, él se vestía con prisa. Besos robados en la puerta. Y yo me quedaba solo, oliendo a él en las sábanas, preguntándome cuánto más podría soportar esta danza de ilusión y rechazo. El trabajo se volvió un refugio precario. En el aula. Perdía la noción del tiempo hablando de la Reconquista. De cómo los judíos y moriscos se convirtieron para sobrevivir. Paralelos crueles a mi propia existencia. Los alumnos. Con su indiferencia adolescente. Eran mi salvación, no juzgaban. Solo absorbían fechas y nombres como esponjas. Pero incluso allí, las fisuras aparecían. Una mañana. Durante una clase sobre el Siglo de Oro. Un chico, Miguel, el rebelde de pelo teñido, levantó la mano. Profesor. ¿Era verdad que Cervantes era gay? Lo leí en internet. La clase estalló en risas. ¿Y yo? Con el rostro ardiendo. Respondí con una evasiva académica, la historia es compleja. Miguel. No todo se reduce a etiquetas. Pero por dentro. El comentario me cortó como un cuchillo, recordándome que mi secreto era un hilo fino a punto de romperse. Mis padres notaron el cambio. Vinieron a comer un domingo, trayendo un cocido que llenó el piso de aromas reconfortantes. Pero sus ojos escrutaban mi rostro demacrado. ¿Estás delgado? Hijo. ¿Problemas en el trabajo? Preguntó mi padre. Un hombre de manos callosas de años labrando la tierra, que nunca había entendido del todo mi elección de libros en lugar de arado. Mentí. Como siempre, solo el estrés de las notas. Mi madre, con su intuición de viuda, me tomó la mano. Si hay alguien. Alberto. Cuéntanos. No juzgamos. Su bondad me dolió más que cualquier reproche, como confesar que el alguien era un policía que me visitaba a escondidas. ¿Que me amaba en la oscuridad pero me negaba la luz? Javier. Mientras tanto, se hundía en su propio abismo. Nuestros encuentros se espaciaban, una semana sin noticias. Luego una llamada a medianoche donde su voz sonaba ahogada. Hay rumores en la comisaría. Dicen que el robo en tu piso fue un montaje. ¿Que invitaste a alguien? El pánico me invadió como una ola fría del Tajo. ¿Quién dice eso? No importa. Solo. Ten cuidado.
Su consejo era una sentencia. Y en las noches solitarias. Imaginaba conspiraciones. ¿Había visto alguien su coche aparcado demasiado tiempo? ¿O era solo el veneno del machismo toledano? ¿Siempre al acecho? La represión se volvió física, dolores de cabeza que me martilleaban como campanas de la catedral. Insomnio donde los sueños mezclaban a Iván y Javier en un torbellino de traiciones. Intenté distraerme con rutinas, carreras por el monte de Guadalupe, donde el viento azotaba mi rostro como un látigo, lecturas en la biblioteca de la calle Trinidad. Rodeado de tomos polvorientos que hablaban de amores prohibidos en la literatura española, Garcilaso. Con sus églogas homoeróticas veladas. Pero nada calmaba el nudo en el pecho. Esa sensación de ser un impostor en mi propia vida. Un hombre que deseaba lo que la ciudad susurraba en vergüenza. Una tarde de noviembre. Gris como el humo de las chimeneas. Recibí un paquete anónimo en el correo del instituto, el reloj de mi abuelo. Envuelto en papel marrón. Sin nota. El corazón me dio un vuelco, era Javier. ¿Un gesto de redención? ¿O el ladrón? ¿Burlándose? Llamé a su móvil. Pero saltó el buzón. Esa noche. Desesperado. Fui a la comisaría. El edificio modernista en la periferia que contrastaba con la Toledo antigua. El agente López está de servicio, me dijo el recepcionista. Y esperé en el pasillo. El olor a café rancio y papeleo impregnando el aire. Lo encontré en el aparcamiento. Fumando junto a su coche patrulla. El rostro demacrado bajo la luz de la farola. Alberto. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Su tono era áspero. Pero sus ojos traicionaban el anhelo. Lo arrastré a un rincón oscuro, besándolo con furia contenida. Y por un momento. Se rindió, sus manos en mi cintura. Un gemido ahogado contra mi cuello. ¿Te necesito? Susurré. Y él asintió. Pero el beso se rompió con sirenas lejanas. ¿Mañana? En tu piso. Prométemelo. Se fue sin mirar atrás. Y yo regresé a casa con el reloj en el bolsillo. Un talismán que ahora pesaba como una cadena. Pero el mañana trajo tormenta. Javier llegó tarde. Oliendo a alcohol. Y en lugar de besos. Hubo reproches. No puedo más con esto. Mi compañero me confrontó hoy, ¿estás follando con el profesor del robo? Lágrimas de rabia brotaron de sus ojos. Y yo. Herido. Respondí, ¿y que sí lo es? ¿Vas a negarlo todo de nuevo? Discutimos como amantes heridos. Palabras afiladas como dagas toledanas, él acusándome de egoísmo. Yo recordándole sus promesas rotas. Terminamos haciendo el amor en el suelo del salón. Un sexo violento que era más castigo que placer. Sus uñas marcando mi espalda mientras gritaba mi nombre como una maldición. Al amanecer. Se vistió en silencio. Y cuando abrí la boca para suplicar. Me cortó, esto acaba aquí. Alberto. Por favor. No me llames. La puerta se cerró con un clic definitivo. Y me derrumbé. Sollozando sobre el reloj que rodó por el suelo. Su tic-tac burlón en el vacío. Esa fue la primera grieta profunda. El comienzo del ahogamiento lento. Los días se volvieron un limbo gris. Dejé de comer. De dormir, el instituto se convirtió en un teatro donde interpretaba mi rol con máscara de profesor eficiente. Pero por dentro. El vacío rugía. Llamadas a Javier que no contestaba. Mensajes que se perdían en el éter.
Una noche. Ebrio de vino solitario. Marqué el número de Iván, el número que aún guardaba. Masoquista que era. Alberto. ¿Qué quieres? Respondió. Su voz fría como el acero. Solo. Hablar. Balbuceé. Pero él cortó, olvídalo. Tengo novia ahora. Vive tu vida. Colgué. Y el teléfono se estrelló contra la pared. Fragmentos como mi corazón. La ciudad. Mi amada Toledo. Se volvió opresiva, las murallas que antes protegían ahora aprisionaban. Las procesiones de diciembre anunciando Navidad con villancicos que hablaban de familias unidas. Mientras yo cenaba solo. El reloj en la mano como un recordatorio de pérdidas acumuladas. Sentía la represión como un peso en el pecho. Un cáncer silencioso que me robaba la alegría. ¿Cuánto más? ¿Hasta que el silencio me matara? El invierno toledano se instaló con su crudeza habitual. Un frío que se filtra por las rendijas de las ventanas antiguas y se enreda en los huesos como raíces de olivo centenario. Diciembre trajo nieblas espesas que envolvían la ciudad en un sudario. Y yo. Alberto. Me movía por ella como un fantasma. Invisible y helado por dentro. El rechazo de Javier había sido el último clavo en el ataúd de mi esperanza, ahora. El ataúd se cerraba. Y el aire se volvía irrespirable. El reloj de mi abuelo. Devuelto misteriosamente. Yacía en la mesita de noche. Su esfera parada a las 2 en punto, la hora del robo. La hora en que todo cambió. Un símbolo mudo de tiempos detenidos. En el instituto. La farsa se agrietaba. Pedro. Mi colega. Me acorraló en la sala de profesores un mediodía lluvioso, Alberto. ¿Estás bien? Pareces un zombi. ¿Problemas con algún ligue? Su tono era jovial. Pero sus ojos escarbaban. ¿Y yo? ¿Exhausto? Solté una risa amarga, algo así. No dijo más. Pero al día siguiente. El director me llamó a su despacho. Hay rumores. Ruiz. Sobre tú. Orientación. Un padre se quejó después de que Miguel contara algo sobre Cervantes. Mi mundo se tambaleó, el secreto. Ese hilo fino. Se rompía. Es calumnia. Mentí. Pero el director suspiró, se discretó. Esta es Toledo. No Madrid. Piensa en tu carrera. Salí de allí con el estómago revuelto. Caminando bajo la lluvia por la calle Comercio. Donde los escaparates navideños brillaban con luces que me herían como cristales. ¿Discreto? Había sido discreto toda mi vida, callando mis deseos en la adolescencia. Cuando besaba a chicas en fiestas para encajar, ocultando las cartas de Iván en un cajón secreto, fingiendo sonrisas en cenas familiares donde mi madre insinuaba bodas arregladas. Pero la discreción me había convertido en una cáscara vacía. Un hombre que amaba en sombras y sufría en silencio. Esa noche. Solo en mi piso. El peso me aplastó, me acurruqué en el sofá. Sollozando hasta que el cuerpo se rindió al sueño. Soñando con hogueras inquisitoriales donde ardía por doble pecado, robar un corazón y entregarlo. El turning point llegó como un trueno en cielo despejado. Una mañana de víspera de Nochebuena. Estaba en la plaza de Zocodover. Comprando castañas asadas para fingir normalidad. Cuando lo vi, Javier. Del brazo de una mujer rubia, su hermana. Supe después. Riendo bajo las luces festivas. Nuestros ojos se cruzaron.
Y el tiempo se detuvo, su rostro palideció. El brazo se tensó. ¿Ella notó algo? Preguntó. Y él murmuró excusas, arrastrándola lejos. Pero el daño estaba hecho, en esa mirada. Vi no solo sorpresa, sino pánico puro. El mismo que había visto en Iván antes de su huida final. Corrí a casa. El corazón desbocado. Y allí, en el contestador, un mensaje de voz que no esperaba, la voz de Pedro. Entrecortada. Alberto. Lo siento. Vi a Javier saliendo de tu piso una noche. Pensé que eras amigos. Pero alguien más lo vio. Hay fotos circulando en un grupo de WhatsApp de padres. Lo siento. Hermano. El mundo se derrumbó. Fotos, borrosas. Pero inconfundibles, Javier en mi puerta. Besándome en la mejilla al despedirse. ¿Cómo? ¿Un vecino chismoso con teleobjetivo? El pánico me invadió. Un torrente que me dejó paralizado en el suelo. El teléfono resbalando de mi mano. Las horas se fundieron en un vórtice de náuseas y lágrimas. No contesté las llamadas, de mis padres. Del instituto. De números desconocidos. Me encerré. Las cortinas corridas. El piso un mausoleo de mi vergüenza. ¿El secreto? Ese que había guardado con uñas y dientes. Explotó como una granada, mensajes en mi móvil. Desde puto maricón hasta Ruiz. Dimite o te quemamos. Toledo. Mi hogar. Se volvía enemiga, la ciudad de las tres culturas ahora me escupía por la cuarta. La del deseo no normativo. Sentí el dolor como un fuego interno. Quemando capas de mí hasta dejar solo hueso y verdad cruda. Javier llamó al atardecer. Su voz un susurro urgente, Alberto. Dios. Lo siento. Mi jefe me convocó. Dicen que abusé de mi posición. Que el robo fue una excusa para... No terminó, sollozó. Un sonido que me rompió más que los insultos. ¿Vienes? Pregunté. Débil. Anhelando su calor una última vez. No puedo. Me suspendieron. Mi vida. Se acabó por tu culpa. Colgó. Y en ese silencio. Toqué fondo, el dolor se volvió entumecimiento. Un vacío donde ni el llanto cabía. Me acurruqué en la cama. El reloj en la mano. Su mecanismo roto reflejando mi alma, parado. Irreparable. La noche de Nochebuena. Solo. Comí sobras frías frente a la tele. Villancicos burlones sonando en bucle. Pensé en saltar al Tajo. En desaparecer como los conversos en las leyendas, en contárselo todo a mis padres y ver su decepción. Pero el entumecimiento me salvó y me condenó, no actué. Solo existí. Un cascarón flotando en el limbo. Al amanecer. Navidad llegó con nieve ligera sobre las tejas. Un manto blanco que cubría pero no limpiaba la suciedad de mi exposición. Los días post-turnín fueron un purgatorio. El instituto me dio baja por estrés. Un eufemismo amable, los vecinos evitaban mi mirada en el portal. Susurros como serpientes. Mis padres llegaron sin avisar. Alertados por el director, hijo. ¿Qué pasa? La gente habla. Me derrumbé en sus brazos. Confesando todo, Iván. Javier.
El robo que abrió la caja de Pandora. Mi madre lloró conmigo. Mi padre cayó. Pero al final. Solo dijo, eres mi hijo. Eso basta. Su aceptación. Tardía pero real. Fue un bálsamo. Pero el daño estaba hecho, Toledo me había marcado como leproso. Javier reapareció una semana después. Golpeando la puerta a medianoche. Necesito verte. Suplicó. Lo dejé entrar. Y en sus ojos vi el espejo de mi propio infierno, ojeras. Barba descuidada. El uniforme reemplazado por ropa civil. Me han transferido a Madrid. Escándalo total. Mi padre no me habla. Nos abrazamos. Un consuelo amargo. Y en la cama. Hicimos el amor por última vez, lento. Desgarrador. Como un adiós. Te quiero. Murmuró. Pero yo ya no lo creí, era demasiado tarde para medias verdades. El clímax no fue un estallido de gritos o violencia. Como en las telenovelas que mi madre ve en las tardes eternas, fue un susurro en la quietud de mi salón. Bajo la luz mortecina de una lámpara que proyectaba sombras largas como dedos acusadores. Javier yacía a mi lado en la cama. Su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. El sudor de nuestro adiós aún perlándole la piel. El reloj de mi abuelo. Colocado en la mesita como centinela silencioso. Marcaba las 3 de la madrugada, una hora de confesiones. Cuando las defensas caen y la verdad sangra. No vuelvas. Le dije. Mi voz un hilo firme que me sorprendió incluso a mí. Él se incorporó. Los ojos abiertos de incredulidad, ¿qué? Alberto. Esto nos pasa a los dos. Podemos irnos juntos. Empezar de cero en Madrid. Pero en ese momento. Algo se rompió dentro de mí. No con dolor. Sino con una claridad cegadora. Como el sol saliendo sobre las cúpulas de la catedral después de una noche de tormenta. Recordé todas las noches de silencio, las de Iván. Acurrucado en la oscuridad fingiendo que nuestro amor era un sueño, las de Javier. Besándome con pasión pero huyendo al alba. Dejando solo el eco de su culpa. Recordé los insultos en mi móvil. Las miradas en la calle. El peso de Toledo oprimiéndome como sus murallas inquebrantables. No. Repetí. Sentándome. Cubriéndome con la sábana como armadura. No más secretos. No más medias vidas. Si me quieres. Dilo al mundo. Renuncia al uniforme. A tu padre. A todo. O vete para siempre. Sus labios se movieron. Pero no salió sonido, el pánico lo estranguló. Ese mismo pánico que había visto en tantos hombres como él, hombres de Castilla. Forjados en el yunque del machismo. Donde el deseo por otro hombre es una grieta en la umbría que debe sellarse con negación. No puedo. Balbuceó al fin. Las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Mi carrera. Mi familia. Me destrozarían. Y en esa confesión. Vi no solo su cobardía. Sino la mía reflejada, años de HY sin. De tragarme el orgullo por migajas de afecto. Me levanté. Desnudo y vulnerable. Pero por primera vez. Poderoso en mi verdad. Entonces. Lárgate. Y no mires atrás. Porque yo no lo haré. No hubo escena dramática. No puños ni portazos, solo él vistiéndose con manos temblorosas.
Yo de pie en la puerta. El pasillo frío testigo de nuestro fin. Lo siento, murmuró al cruzar el umbral. Pero yo no respondí. Cerré la puerta con suavidad. Y el clic fue definitivo. Como el de una cerradura reparada. Me derrumbé contra la madera. Sollozando no por pérdida, sino por liberación, había dicho lo indecible. Había roto la cadena que me ataba a la sombra. El clímax no fue ruidoso. Pero en su quietud. Fue catártico, un corte limpio que permitía sanar. La mañana trajo una resaca emocional. Pero también un atisbo de luz. Caminé por las calles de Toledo al amanecer. La ciudad despertando con el tañido de campanas y el aroma a pan recién horneado de las tahonas. Por primera vez. No evité las miradas, las enfrenté. Cabeza alta. Como los conversos que un día decidieron revelar su fe verdadera. En el instituto. El director me recibió con cautela, vuelve cuando estés listo. Ruiz. Pero. Hay peticiones de padres. Sonreí. Una sonrisa genuina, entiendo. Prepararé mi currículum. No era rendición, era elección. Madrid. Barcelona. Cualquier lugar donde el aire fuera más libre. Mis padres. Alertados por mi llamada lacónica, necesito hablar. Llegaron esa tarde. Se sentaron en el sofá donde tantas lágrimas habían caído. Y les conté todo, no solo Javier. Sino la vida entera, Iván. Los silencios. El robo que había sido catalizador de mi verdad. Mi madre lloró. Abrazándome como cuando era niño, mi padre. Estoico. Solo dijo, hijo. La hombría no está en lo que escondes, sino en lo que defiendes. Sus palabras. Simples como el pan castellano. Me anclaron. No hubo juicios. Solo aceptación tardía pero profunda. Y en sus ojos vi el perdón que yo me debía a mí mismo. Javier no volvió a llamar. Pero las noticias llegaron por Pedro. Que se presentó con una botella de vino y una disculpa, fui un idiota. Pero oye. Él está hecho mierda. Pidió la baja. Se mudó con su hermana. Dice que te escribe una carta. No la quise, el cierre era mío. No suyo. En cambio. Empecé terapia, un psicólogo en la capital. Sesiones virtuales donde desentrañaba el nudo de mi represión. Has tocado fondo. Pero de ahí se construye. Me dijo. Y tenía razón, el entumecimiento se disipaba. Dejando espacio para ira. Luego tristeza. Luego una semilla de fuerza. Toledo. Mientras tanto. Se transformaba. Caminé por el Tajo. Tirando al agua una foto vieja de Iván, un acto simbólico. El río llevándose el pasado. En la Plaza de la Magdalena. Me uní a un grupo de apoyo LGBT que encontré en un foro online, 5 almas valientes. Contando historias de rechazos y renacimientos bajo las estrellas. Aquí no hay secretos. Dijo el líder. Un artista con tatuajes de arco iris. Por primera vez. Hablé sin filtros. Y el alivio fue como respirar aire puro después de años bajo agua. El año nuevo trajo cambios concretos, envié mi CV a escuelas de Madrid. Donde las oportunidades para profesores diversos eran más amplias. Una oferta llegó rápido, un instituto en Chamberí. Con programa de inclusión. Acepté. Y el packing fue terapéutico, doné libros viejos.
Guardé el reloj en una caja como reliquia. No cadena. Mis padres me ayudaron. Mi madre horneando torrijas para el viaje. Mi padre cargando cajas con gruñidos afectuosos. Vuelve cuando quieras. Hijo. Esta es tu casa. La partida de Toledo fue un adiós agridulce. Un corte de umbilical que dolió pero liberó. El tren a Madrid serpenteaba por la sierra. El paisaje de olivos plateados despidiéndome como viejos amigos. Y en mi asiento. Con la maleta a los pies. Sentí no huida, sino renacimiento. Javier pagó su precio en silencio, rumores de depresión. Una familia fracturada donde su padre lo desheredó con palabras que dolían más que el acero: no eres mi hijo. Oí que se mudó a un pueblo remoto. Renunciando al cuerpo. Viviendo en el arrepentimiento que él mismo había cultivado. No lo compadecí, había elegido su jaula. Y yo. La mía. La había derribado. En Madrid. La vida no fue un cuento de hadas, la ciudad es un torbellino de ruido y soledad disfrazada de libertad. Pero era mía. El instituto en Chamberí me recibió con brazos abiertos. Colegas que hablaban abiertamente de parejas del mismo sexo. Alumnos con banderas arcoíris en las mochilas. Enseñé historia con pasión renovada. Incorporando voces marginadas, los amantes griegos. Los tríos del Renacimiento español. Y por primera vez. Mis clases resonaron con verdad. Profesor. ¿Usted es gay? Preguntó una chica curiosa un día. Sonreí, sí. Y eso me hace mejor contador de historias. El amor llegó despacio. Como el deshielo primaveral. Se llamaba Marco. Un librero de Malasaña con ojos castaños y una risa que iluminaba como el sol madrileño. Nos conocimos en una lectura de Lorca, Verde que te quiero verde. Y desde el primer café. No hubo secretos, caminatas por el Retiro. Besos en plazas públicas sin mirar atrás. Noches donde su cuerpo era refugio. No batalla. Eres libre ahora. Me susurró una madrugada. Y yo. Con él dentro de mí. Supe que era verdad. Pero el pasado susurra, cartas de Toledo. De mis padres contándome chismes del barrio, un email anónimo de Javier. Perdóname. Que borré sin leer. No busco venganza, solo paz. El reloj de mi abuelo lo llevo en la muñeca ahora. Reparado, tic-tac constante. Recordatorio de que el tiempo avanza. Incluso después del fuego. Y en las noches quietas. Cuando Madrid duerme y el deseo se enciende. Me pregunto, ¿valió la pena el robo? El policía que se quedó. ¿El escándalo que me desnudó? Sí. Porque en las cenizas encontré mi voz. ¿Y tú? Lector. En tu propia ciudad de piedra y secretos. ¿Cuánto más callarás antes de gritar tu verdad? El Tajo fluye. Indiferente, la vida. No espera.